Sean todos muy bienvenidos. Damos comienzo al segundo tema de la serie de sanidad, llamada redención y expiación. Vamos a tocar estos tópicos y vamos a explicar de qué se trata y vamos a verlos reflejado en la obra consumada del Señor Jesucristo. Expiación es el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio. Redención tiene relación con el concepto de un esclavo que es rescatado o redimido por medio de un pago. En la antigüedad, si alguien había hecho malos negocios y no tenía con qué pagar, debía venderse a sí mismo como esclavo. Y solo podía ser rescatado si alguien venía y pagaba ese valor. Bueno, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, desde esa perspectiva, todos necesitamos ser redimidos. El pecado es una deuda. Es visto como una deuda. Jesucristo canceló la deuda en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por el pecado por precio de sangre. Jesucristo nos redimió y expió el pecado. Vamos por favor a Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos viendo el proceso de redención del pueblo de Israel de tierra de Egipto. Y vemos cómo Dios establece la Pascua. Todo esto está lleno de simbología. No vamos a ver cada uno de los detalles, pero está lleno de simbología. El animal será sin defecto. ¿Qué animal? El cordero. Un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. El animal será sin defecto. Macho de un año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Entonces, este animal era sin defecto. Jesucristo es el único sin defecto. El único perfecto. Este animal simboliza a Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El Cordero de Dios que expió el pecado. ¿Se dan cuenta cómo están relacionados estos dos conceptos? El pueblo iba a ser redimido de Egipto, pero para ser redimido debía ser expiado el pecado. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. En ese entonces fue la sangre del cordero sobre los postes. El día de hoy es la sangre de Jesucristo rociada sobre nosotros. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, preparados para salir. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Egipto de alguna manera simboliza la esclavitud y Canaán la libertad. Egipto simboliza el reino de las tinieblas y Canaán el reino de la luz.
El capítulo 12, versículo 37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, conocemos esta historia. Si no la conoce, por favor, vaya a Éxodo capítulo 12 y léala en detalle. Es una historia maravillosa, llena de poder y majestad, con el poder de Dios manifestándose en favor de su pueblo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Eran como 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. En total pueden haber sido no menos de 2 millones de personas. Pero hay algo interesante. ¿Salieron de Egipto? ¿O fueron rescatados de Egipto? ¿O fueron redimidos de Egipto una vez expiado el pecado? Todos sanos. Los invito al Salmo 105, versículo 36. El salmista relata este mismo hecho y dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de todas sus fuerzas. Por el pecado sabemos que reinó la muerte, ¿cierto? Y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero por medio de la sangre del Cordero, la muerte pasó del pueblo de Israel. Hirió de muerte, dice el salmista, a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Versículo 37, los sacó con plata y oro. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Por qué? Porque habían despojado a los egipcios. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. Vamos a ver esto brevemente. Éxodo 12:35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Entonces, versículo 37, Salmo 105 dice, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Oiga, no encontrar en 2 millones de personas un enfermo es algo milagroso, maravilloso. Y esto es lo que yo le quiero mostrar. Dios sacó al pueblo de Egipto sin enfermedad, sanos. Y no solo sanos, sino que todos ricos, con plata y oro. Habían despojados al pueblo de Egipto. Les pidieron alhajas de plata y de oro y vestidos. Y todos salieron sanos. Y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo ningún enfermo. Si Egipto es la figura del reino de las tinieblas y Canaán es la figura del reino de la luz, y fuimos sacados del reino de las tinieblas, no podemos esperar menos que Israel. No podemos esperar menos que riquezas y salud. Estamos funcionando en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si el pacto en el cual funcionaba el pueblo de Israel ya era bueno, ¿cuánto mejor el nuestro? No podemos esperar menos que el pueblo de Israel, al haber sido redimidos, al haber sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y esto está hablando de las plagas. Usted puede leer el Salmo 105 y ver un relato muy interesante de el rescate. Quiero detenerme en el versículo 43. Dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. ¿Sabe qué? Cuando salimos del reino de las tinieblas y pasamos al reino de Jesús, entramos con júbilo, con gozo, con riquezas y con sanidad. Ahora, todo
en el reino de los cielos se experimenta por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Somos ricos por gracia por medio de la fe. Somos sanos por gracia por medio de la fe. Posteriormente, en Éxodo 15, después de haber visto todas estas manifestaciones de poder, de provisión, de riquezas, en el versículo 26, Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. La palabra allí enviaré puede ser también traducida como permitiré. Aquí el traductor tuvo que tomar una decisión. ¿Cómo lo traduzco? ¿Enviaré o permitiré? A mí me gusta más permitiré, desde la perspectiva de que Dios es bueno y nunca quiere nada malo para sus hijos, ni enfermar a sus hijos. Si no, me suena muy extraño. Ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti para enfermarte, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto es una incongruencia. Entonces podemos ver que la mejor manera de traducir esto es: ninguna enfermedad de las que permití a los egipcios, permitiré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios es Dios sanador, no alguien que no se enferma. No es el que no se enferma, no es el Dios de la enfermedad. Dios es el Dios de la sanidad. Muy bien, entonces Dios se presenta al pueblo de Israel como Jehová Rafa, como Dios sanador. Vamos por favor a 765 años después de este evento. Segunda de Crónicas 30. Vamos para allá, por favor. Segunda de Crónicas 30. Versículo 1. Aquí estamos hablando del relato del rey Ezequías. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Entonces, viene todo el relato de cómo se estableció esto, y vamos rápidamente al versículo 20. Le pido por favor que usted lea esto. Esto es un curso intensivo para el liderazgo de la iglesia. Entonces usted tiene que hacer su parte en casa. Amén. Vamos por favor al versículo 20 y dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Entonces, como vemos, por celebrar la Pascua, el pueblo de Israel fue sanado. Todo el pueblo. Esto 765 años después de la primera Pascua. Ellos celebraron la Pascua y fueron sanados. Amén. Entonces, Jesucristo mismo celebró la Pascua, pero le dio un nuevo sentido. La Pascua vino a ser la Santa Cena. Y esto es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Cómo por medio de la Santa Cena usted puede recibir sanidad. Vamos por favor rápidamente a 1 Corintios 11. Y esto es lo que leemos cada vez que tenemos Santa Cena en los servicios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesucristo usó estas formas y figuras para animarnos a hacer memoria continua de su sacrificio, de que su cuerpo fue partido por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos cosas importantes: el sacrificio del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, que expió el pecado del mundo, y la sangre del nuevo pacto, que pagó por nosotros, que nos compró, que nos redimió, y de esta manera inauguró un nuevo pacto. Un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, estas palabras han sido muy mal tomadas desde la perspectiva de castigo, de juicio. Y lo primero que debo decir es que cuando no comprendemos algo bien, tenemos que mirarlo a la luz del resto de las Escrituras. El juicio fue llevado sobre Jesucristo. El castigo para cada cristiano, para cada hijo de Dios, fue llevado sobre el cuerpo de Jesucristo. Todos éramos merecedores de este castigo y Jesucristo llevó el castigo de todo el mundo sobre sí. Ahora bien, ¿quién puede disfrutar de esto? Quien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y nuevamente habla de hacerlo indignamente, porque el que come y bebe indignamente, ¿a qué se refiere con comer y beber indignamente? O participar de la Santa Cena de manera indigna. Pero lo explica el mismo versículo 29, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Quién no discierne el cuerpo del Señor? Bueno, evidentemente, quien no ha creído en el Señor. La Santa Cena es para los creyentes. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si no discernimos bien el cuerpo de Jesucristo, si no entendemos bien qué fue logrado y consumado en la cruz del Calvario, tampoco podemos recibir la bendición del sacrificio y de la sangre de Jesucristo. Si no entendemos que por la llaga de Jesús fuimos todos sanados, no podemos recibir la bendición de este acto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muchas veces las personas dicen: no, hoy día no voy a participar de la Santa Cena. Y se privan sin entender la gracia del Señor Jesucristo, que los pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, que la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de toda obra de mal. Tenemos que aprender a confiar en la obra consumada de Jesucristo. Y tenemos que también aprender a discernir en plenitud todo lo que el cuerpo y la sangre de Jesucristo ha logrado para nosotros. Tenemos que aprender a discernir en la llaga de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos sanados. Sobre Él cayó el castigo de nuestra paz. Esto es lo que debemos aprender a discernir. Debemos aprender a discernir lo que compró la sangre. Tenemos que aprender a discernir el nuevo pacto. Tenemos que aprender a discernir que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y que ningún instrumento de muerte puede tocarnos. Ninguna enfermedad.
Porque así como el pueblo de Israel fue rescatado sin enfermedad, nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, sin enfermedad. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y aquí muchos hacen o muestran a Dios como un Dios castigador. Pero ¿saben lo que quiere decir esto? Dice, mas siendo juzgados, somos castigados. La palabra allí castigados es enseñados. Es entrenados. Y tiene una connotación de entrenamiento a un hijo, a un niño. Es intercambiable, podríamos decir allí. Somos entrenados como un padre entrena a un niño por el Señor. Entonces pareciese que este fuese un castigo severo. Muchos piensan que nos castiga con enfermedades. Pero no, Dios nos enseña mediante su palabra, mediante el testimonio de su Espíritu, que nos dice lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer, que nos hace discernir lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, disfrutando, que realmente no corresponde al reino. Yo no estoy siendo lo que la Biblia dice que soy, yo no estoy disfrutando lo que la Biblia dice que tengo, ni me estoy comportando, ni estoy manifestando el poder que la Biblia dice que puedo manifestar para las obras de justicia que Dios ha preparado de antemano para mí. Mas siendo juzgados, somos entrenados como niños por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué dice la palabra? Dice que para el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces debemos aprender a discernir qué cosas son para nosotros y qué cosas no. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Había un desorden también en la iglesia en Corinto. Algunos llevaban comida para sí y no compartían con los demás. No era una santa cena. No era santa esa cena. Comían a destiempos. Algunos llevaban comida para sí y no compartían con los que no tenían. Esperaos unos a otros. ¿Se da cuenta? Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. La Santa Cena no es para hacer un festín, no es para manifestar glotonería, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Por qué habla continuamente de ser juzgado o de juicio? No está hablando de un juicio como un castigo, porque donde hay un juicio hay una condena. La condena la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el juicio lo llevó Él. Ahora bien, lo que sí puede ser juzgado son nuestras obras. Y daremos cuenta de cada una de nuestras obras. Yo puedo juzgar las obras de las personas, no puedo juzgar al individuo. Y eso es lo que puede ser enjuiciado. Puede haber un juicio al respecto. Pero donde hay juicio, hay condena y hay castigo. Y nosotros tenemos esta confianza de que el castigo la llevó Jesucristo, de que la condena por nuestro pecado cayó sobre Jesucristo, de que la ira fue satisfecha sobre el cuerpo de Jesucristo, de manera tal de que todo lo que está en Cristo Jesús no tiene condenación. Revisémoslo. Es algo que expone el apóstol Pablo en la siguiente carta a los Corintios. Y dice así: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no nos está tomando en cuenta a nosotros los pecados. Los invito también a la siguiente palabra. Romanos 8, versículo 1. Vamos para allá.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, ninguna condenación. Entonces, cuando leemos 1 Corintios 11, vemos claramente que el juicio tiene relación con nuestras obras. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora quiero pasar al tema de la expiación. Vamos por favor al Antiguo Testamento. Vimos la redención, la figura del pueblo de Dios rescatado, redimido de Egipto. Y ahora quiero que veamos también, por favor, el concepto de la expiación. Vamos por favor a Levítico 14, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Entonces aquí vamos a ver un proceso de la expiación. La lepra es una figura y una forma de el pecado. La lepra es una enfermedad sin cura, así como el pecado. No hay ninguna cura natural para esto. No hay nada que el hombre pueda hacer para limpiarse la lepra. No hay nada que el hombre pueda hacer para limpiarse el pecado. Pero Dios estableció un método para el cual el hombre pueda ser limpio del pecado y pueda ser también, como vemos en la ley levítica, limpio de la lepra. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana y hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Como vemos, aquí está la figura de la limpieza, de la expiación, por medio de un sacrificio y la sangre derramada. En el versículo 10 vemos aquí más detalles. Dice, el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces vemos que el primer cordero es una ofrenda por la culpa. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja. Entonces vemos que uno es ofrecido por la culpa y otro es ofrecido por el pecado. ¿Cierto? Estos son los 2 sacrificios. Y el sacerdote, tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Aquí tengo, pero para predicar mucho tiempo y hablar de cada uno de los detalles. Pero vemos que el sacerdote coloca sangre en el lóbulo, en el dedo de la mano y en el dedo del pie.
Y también lo hace con el aceite. Y de lo que quedara del aceite que tiene en su mano, versículo 17, estoy leyendo, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Entonces, donde estaba la sangre, se colocaba aceite. Y lo que quedara del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará al sacerdote expiación por él delante de Jehová. Expiación hace énfasis en la eliminación de la culpa a través del pago de un castigo, mientras propiciación, por su parte, hace el énfasis en la pacificación o la prevención de la ira y la justicia de Dios. Ambas palabras muestran que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, nuestros pecados fueron pagados y limpiados, quitados. Somos reconciliados con un Dios santo y amante por medio de la expiación y la redención. Como podemos ver, la expiación incluye la sanidad en este caso, y lo vemos aquí como una sombra de lo que sería la expiación de Jesucristo. El leproso era sanado de su lepra. Nosotros somos sanados del problema del pecado por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la unción del Santo que pudre todo yugo. Voy a mostrarle ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 25 de la ley levítica, una sombra y una figura. Como podemos ver en el capítulo 25, el título es El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Ok, 7 semanas de 7 años. Después de 49 años, en el año 50, venía el año del jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué día? El día de la expiación. Se hacía tocar el shofar por toda la tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año 50 era un año santo. Era el año del jubileo. Era el año agradable del Señor. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Las deudas serán perdonadas. El esclavo quedaba libre. La tierra que había sido vendida para pagar con sus deudas era retornada, era devuelta. Y cada uno volvía a su tierra. Y la familia volvía a reunirse. Y ya me imagino esa figura, el dueño de hogar llegando a su casa, ver su viña y empezar a ver cómo volvía su familia que había sido vendida en esclavitud y que había sido redimida por causa del año agradable, del año del jubileo. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suya en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Comenzaréis a descansar. Es el año agradable, es el año del reposo. La fe es un reposo. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Ok, yo le invito a leer el capítulo 25. Usted tiene que hacer su parte, amén, pero yo necesito avanzar. Vamos por favor a Lucas 4. Le quiero mostrar cómo Jesucristo, así como le dio a la Pascua un nuevo sentido, le dio al jubileo un nuevo sentido. Lucas, una aplicación para este tiempo. Lucas 4, dice así, y Jesús, 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año del jubileo. El año del jubileo fue abierto en la cruz del Calvario, en la resurrección de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús y por medio del derramamiento de su sangre. Después de la expiación, se proclamaba el jubileo. Oh, aleluya. Jesucristo expió los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros hemos venido a hacer esta trompeta que anuncia libertad, que anuncia las deudas han sido pagadas. Aleluya. Les invito a hacer este shofar. Les invito a tomar para sí el ministerio de Jesucristo. Les invito a decir: el Espíritu del Señor ahora está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar al quebrantado de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para liberar al oprimido, para predicar el año agradable del Señor. Este es tiempo de jubileo, es tiempo de gracia. Dios no les está tomando en cuenta la deuda. Reconcílense con el Señor. Vengan a disfrutar. Vengan a disfrutar la libertad, la gracia del Señor Jesucristo. Sé que pasé muy rápidamente por muchos conceptos, pero lo que le he compartido es suficiente para que usted abra esta caja maravillosa de la expiación y la redención y pueda tomar la revelación necesaria para vivir el año agradable del Señor. Espero que sean bendecidos. Gracias.